con año los incendios en nuestro estado son cada vez más devastadores, se propagan con más rapidez y consumen más terreno. Antes hablábamos de temporadas de incendios, ahora ese riesgo es latente todo el año y los expertos aseguran que mucho de esto se debe al cambio climático. Lo bueno es que nuestro estado tiene las políticas más agresivas en el mundo, no solo del país, para contrarrestar lo que está pasando. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso y saludamos a Robert Valencia de la organización Earth Justice. Robert, qué gusto me da saludarte. Gracias por estar con nosotros. El placer es mío, Yarel. Muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Primero que nada, ¿qué mensaje tienes para las personas que no creen en el cambio climático? Bueno, hay que mirar alrededor. Yo creo que no solamente a nivel personal, pero también podríamos mirar nuestros vecinos, nuestros seres queridos, personas que incluso pueden tener algún tipo de enfermedad cardiorrespiratoria por producto de la contaminación en el aire. Bueno, California yo creo que es el mejor ejemplo de todos, ¿no? No solamente en los incendios, sino también los veranos extensos, los días de calor que son mayores, incluso entrando ya en lo que se considera el otoño, todavía vemos días calurosos, a veces tenemos que racionar el consumo de agua, la desaparición de especies, incluso también inviernos más intensos, o sea que de alguna u otra manera a todos nos afecta, porque yo creo que el cambio climático es una realidad aquí, ahora, y es importante tomar cartas en el asunto, o sea que yo creo que hay que mirar alrededor un poquito más para saber de que nos está afectando a todos. Así es, muy cierto, Robert. Y de hecho, pues hay muchos temas en cuestiones del cambio climático. Hablamos también del calentamiento global, de los gases invernaderos. Muchas personas a veces dicen, pues no entiendo realmente qué es lo que significa, bueno, cada tema, ¿no? De una forma sencilla, ¿nos puedes explicar cómo afectan, por ejemplo, los gases invernaderos a nuestro planeta? Bueno, en términos muy sencillos, los gases invernaderos son, como lo señala su nombre, son elementos que se emanan al aire y uno de ellos, o dos de ellos en particular, es el dióxido de carbono y el metano, que surgen de la quema de combustibles fósiles. ¿A qué nos referimos con combustibles fósiles? Petróleo, carbón y gas natural, con lo cual atrapa el calor en la atmósfera y se genera lo que conocemos nosotros como el calentamiento global. Eso es lo que vemos diario y lo que, aunque es imperceptible ante el ojo humano, pues nos afecta a todos. Yo creo que eso es como nos afecta. El calor que no sale a ninguna parte y lo que conlleva precisamente a estas altas temperaturas que, como bien lo ha señalado las Naciones Unidas, pues tenemos hasta el 2030 para poder contener aún más este aumento de calor que cada vez se hace peor. Esa sería la explicación más sencilla. Tenemos pocos años entonces. Sí, en realidad estamos corriendo contra el reloj. No quiere decir que no podemos tomar cartas en el asunto, de que no se puede mejorar un poco la condición, pero sí, indudablemente el tiempo está en contra nuestro. ¿Y qué políticas propone el estado de California? Hablamos que California es el líder en cuestión del cambio climático. En cuestión de política, situaciones que no vemos en otras partes del mundo, en otros estados del país. Bueno, California indudablemente tiene la oportunidad no solamente de inspirar al país, sino de inspirar al mundo, y ya está sucediendo. De hecho, uno de los proyectos de ley de energía más ambiciosos en el planeta es el proyecto de ley del Senado 100, el cual se convirtió en ley el pasado 10 de septiembre del 2018, que establece un objetivo de electricidad 100% limpia para todo el estado, lo que demuestra que es posible impulsar las principales economías por completo con energía limpia. Un ejemplo también que nosotros hemos visto es que en el área metropolitana de Los Ángeles, esa área en particular se comprometió con la inversión más grande en autobuses eléctricos, más de 138 millones en el 2017, con planes de volverse completamente eléctricos para el 2030. Yo creo que eso es importante recalcarlo. No solamente esto conllevaría a un mejoramiento en la calidad del aire, sino que también podría impulsar el uso del transporte en comunidades más afectadas por la contaminación. De hecho, el mes pasado, otro de los temas importantes de política es la Comisión de Energía de California votó para aprobar el primer código de construcción en la nación que incluye bombas de calor eléctrica de alta eficiencia como tecnología de referencia. Me parece que es algo importante señalarlo. Este código entrará en vigencia en el año 2023. Es decir, podría señalar muchas cosas que se están haciendo en California
Obviamente hay mucho por mejorar, indudablemente, pero yo creo que ese tipo de tecnologías, principalmente con la electrificación del transporte público, no solamente en Los Ángeles, también en el área de la Bahía, en el Valle Central, es decir, a lo largo del estado podría conllevar a que otros estados, que incluso está sucediendo en Nueva York, también se está contemplando políticas similares. Así que yo creo que podría desencadenar un efecto dominó en otras partes del país que ven en la electrificación de nuestra malla eléctrica y del transporte una alternativa. Claro. Robert, y mencionas algo muy importante, el transporte público. En California, pues no nos conocemos en muchas ciudades como tener el transporte público que sea algo bueno para todos, ¿no? De hecho, dependemos mucho de los coches. ¿Faltan iniciativas para usar más el transporte público? ¿Es quizás uno de los retos más grandes para ciudades en California? Bueno, indudablemente, pues el automóvil, pues hay que decirlo, es una herramienta útil para muchas personas por la comodidad, el de poder desplazarse de un lugar a otro relativamente en un tiempo reducido o por lo menos sin tener que compartir el mismo espacio con otras personas. Pero hay que recordar que California tiene 6 de las 10 ciudades más contaminadas del país. Wow. Por el uso del transporte y por el uso de estos transportes privados. Sin embargo, yo creo que no solamente estamos hablando de lo que se contamina sobre ruedas. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que también en los puertos de California también se vuelven una fuente de contaminación. Hay muchas personas que utilizan los ferries en los embarcaderos, incluso en estos barcos de excursión. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que en los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, las embarcaciones portuarias son uno de los 3 principales contribuyentes al riesgo de cáncer por exposición al material y particulado del diésel. De hecho, se hablaba de que California consume más de 100 millones de litros de diésel al año. Entonces, sí, indudablemente falta un incentivo para que los usuarios usen el transporte, que se puedan desplazar de manera más segura y eficiente, pero precisamente el Estado lo que está tratando de hacer es de introducir más autobuses eléctricos para que la gente los pueda utilizar, ¿verdad? Así es, algo también que pues está la presión que están viviendo muchos políticos por esas iniciativas. Muchísimas gracias, Robert Valencia, de la organización Earth Justice, por hablar el día de hoy con nosotros. Que pases muy buen día. Igualmente, muchísimas gracias.